Muy buenos días, mi nombre es Paula Escorra, yo trabajo en la Escuela de Psicología de esta universidad y quiero en el fondo a ver si puedo presentarles de una manera más coloquial, tratando de conversar con ustedes más como, porque no preparé un PowerPoint, la investigación que he realizado, que le puse por título La temporera sujetada al neoliberalismo, el cuerpo despotenciado. ¿Ya? O sea, lo primero que quiero como comentarles de dónde nace esta investigación y cuál es mi problema puntual de investigación. Entonces, yo creo que ya es bastante común en Chile que sabemos que el trabajo de temporada ya se ha feminizado, que son grandes volúmenes de mujeres que están trabajando por temporada con contratos absolutamente flexibles, en condiciones también que sabemos que no cumplen con todos los reglamentos sanitarios, o sea, es una constitución como particular de la temporera. Pero aparte de esto que se había dicho ya antes del 2008, digamos, y que las temporeras han iniciado ciertas acciones a sindicalizarse a través de su asociación ANAMURI, lo que también puso de relieve el PNUD rural del 2008 fue un tipo particular de vínculo laboral. Y es ahí donde yo quiero un poquitito trabajar de ese vínculo. Y lo que decía que el vínculo laboral en el trabajo de las temporeras era un vínculo cortoplacista, en donde lo sabemos, o sea, son contratos flexibles, pero a veces son contratos de un día, ya no de la temporada completa, y aparte de eso es un contrato de mínimo. ¿Qué significa eso? En donde la temporera en realidad negocia el mínimo y da lo mínimo de sí, y que a su vez, ¿cierto?, el gerente o el administrador del packing también en el fondo pide un mínimo. Entonces, estamos sujetos, aquí uno se podría preguntar qué lógica está imperando aquí en este contrato de mínimo. Y lo que se pone de relieve es que estamos construyendo en el mundo laboral relaciones de total desconfianza. Entonces, como yo desconfío del otro, ¿cierto?, negocio lo que yo creo que me puede defender a mí, pero no doy espacio para otro tipo de negociación, ¿ya? Ante este problema, ¿ya?, en el fondo, ¿qué es lo que pasa en Chile? Una de las grandes posibilidades de desarrollo que ha hecho Chile en el último tiempo, que ha tratado de innovar y agregar el valor, tiene que ver con todo el desarrollo piscicoagropecuario. O sea, Chile se ha planteado la posibilidad de llegar a ser exportador de fruta, de verdura a nivel importante. Y tenemos condiciones climáticas, de terreno, pero profesionales han ido cambiando, pero en realidad lo que se plantea es que si no cambiamos estas relaciones laborales, muy difícilmente se pueda como avanzar. Esta noción de desarrollo, así de este país que desarrolla y que la mía que se vaya desarrollando, va a tener más oportunidades también la gente del agro, contrasta totalmente con la percepción que tiene la gente del agro frente al desarrollo. Porque en realidad cuando uno le pregunta a la gente del agro con respecto al desarrollo y lo que sí ha pasado en Chile, que tenemos un agro altamente tecnologizado, voy a darle la cifra exacta, me esperan un segundo, el porcentaje exacto y a ver si lo encuentro. El cuánto por ciento, ahora no me va a costar encontrarlo, el 75% de los habitantes rurales entrevistados sostiene que en el campo se puede sobrevivir pero no surgir. Se empieza a cuestionar esta noción desarrollista, o sea, la gente del campo, a pesar de todo el impacto que ha tenido, en realidad todavía sigue sintiendo en su hábitat existencial que es un trabajo de sobrevivencia y basta. Lo que habría detrás de esto, lo que algunos teóricos plantean que podría existir detrás de esto, que la noción de desarrollo tiene que ver con la noción de agenciamiento. O sea, cuando un sujeto siente que él es parte activa y constructora de ese desarrollo, siente bienestar, se siente partícipe, construye la comunidad, construye su trabajo y el lugar en donde habita. De otro modo, por mucho desarrollo que haga, en el fondo uno es ocupado como una tuerca, una pieza que contribuye a ese desarrollo, pero no soy parte de desarrollo, ¿ya? Entonces lo que a mí puntualmente me interesó entonces investigar cuál era la relación laboral que se daba en un packing del Valle de la Concagua entre mujeres temporeras y los administradores que tenían cargos de jefatura, de supervisión y control y cargos más bien gerenciales y el dueño del packing. Ese fue como mi núcleo de investigación. Y para eso voy a contar el tiro de metodología, después cuento un poquitito el marco teórico, y para eso lo que yo hice es que yo me instalé en un packing, en el fondo 2 días a la semana durante 3 meses, y hice entrevistas en profundidad, pero seguí básicamente a 4 temporeras, ¿ya? Yo no estuve en el trabajo de full temporada, yo estuve previo al trabajo full temporada, y entonces lo que hice por supuesto entrevista con los administradores, entrevista con los dueños,
y también a raíz de la entrevista en profundidad que tuve con estas temporeras, entrevisté a sus hijos, sus maridos y me fui configurando una visión. Quise en el fondo en esta oportunidad adoptar un marco teórico distinto y lo invito quizás a este marco teórico distinto, que ojalá quizás no es ni tan distinto, que tiene que ver con la relación, podríamos decir, tipo de vínculo laboral y la noción de sujeto. Y además esta noción de sujeto vinculada al neoliberalismo. ¿Cuál es la tesis de fondo? Tesis que desarrollan varios filósofos, entre ellos Zizek, ¿cierto? Es que en realidad el neoliberalismo es posible gracias a la construcción de sujetos. ¿Por qué? Porque individualiza, atomiza y ese sujeto se moviliza y compite con el otro y es lo que mueve a este neoliberalismo salvaje. Por lo tanto, en el fondo la primera pregunta es cómo desafiar esta lógica en la cual todos estamos insertos. Porque cuando uno le dice que piense sin la noción de sujeto no sabemos cómo pensar. O sea, es tan fuerte la noción de sujeto que yo me pienso así, yo, Paula Escorra, ¿ya? Tú, Katia, y así, ¿cierto? Entonces lo que recurrí ahí fue a dos marcos teóricos, un marco heideggeriano y un marco nietzscheano, que además los dos están entrelazados, porque en realidad Heidegger es un gran lector nietzscheano. O sea, voy a tomar algunos como constructo, lo más importante que ojalá nos puedan como permitir avanzar hacia allá. Entonces, lo primero es entender que la noción, la construcción de sujeto es una construcción del siglo XVII, que no siempre fue así, y que además incluso ahora nosotros la podríamos ver que no opera en todas las partes del mundo. Es una construcción occidental, ya el mundo asiático se mueve mucho más en manadas y masas, nosotros tendemos a este hiperindividualismo y a una generación de trabajo puesta en responsabilidades individuales, cosa que no ocurre en todos los lugares, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice como Heidegger con su noción de Dasein? ¿Cierto? Básicamente que es el mismo lenguaje, cuando yo digo sujeto, necesariamente sale la palabra objeto. O sea, nosotros estamos inmersos en unas distinciones lingüísticas que nos hacen vivir de manera dicotómica. Y no hay más que hacer. Entonces pensamos adentro afuera, arriba abajo, sujeto objeto. ¿Y qué es lo que él nos plantea? Entonces, la posibilidad de entender que no hay otra forma de ser si no es en el mundo. Y que ese ser en el mundo es particular de comunidades, no de sujetos. Son las comunidades que construyen significados, sentidos colectivos que nos permiten como vivir ese ser en el mundo. Y cada vez que yo me pongo como por fuera de ese ser en el mundo, pareciera ser que adopto una posición, ¿ya?, de Dios, de algo que ya no está en la vida, desde la cual yo me miro. Por lo tanto, y ahí entra Nietzsche con su gran cuestionamiento a que es imposible ya lograr el bienestar, la felicidad desde estas posiciones dicotómicas, ¿ya? Y que estas posiciones dicotómicas, desde toda la teoría de la sospecha, no han sido más que construidas con el fin de dominar y gobernar subjetividades particulares. Entonces, en el fondo, entender que esta noción de subjetividad entonces tiene fines y intereses que le convienen a determinados conglomerados. ¿Qué nos va a plantear? Quiero instalar un par de ideas para pasar al caso. ¿Qué nos va a plantear como Nietzsche con respecto al tema como de la subjetividad? La primera idea que me interesa como comentarles a ustedes, y que probablemente la ley no puede ser tan novedosa, ¿cierto?, y que tiene que ver con el poder, es que en realidad lo que a nosotros nos han dicho que es la subjetividad no es más que una ficción sobre nosotros mismos basada en una voluntad de no poder. Y eso es lo relevante para el caso de mi investigación. ¿Qué quiero decir como basada en una voluntad de no poder? De acuerdo a Nietzsche, hubo una transvaloración en algún minuto, ¿cierto? Las sociedades valoraban la persona que era importante, que se las podía con el mundo, que agenciaba vida, pero después se trastocaron los valores. ¿Y quién fue el bueno? El bueno es el débil, el bueno es el obediente, el bueno es el manso de espíritu. Y se empieza a construir en Europa una concepción de subjetividad basada en la debilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que hay detrás de esta concepción de subjetividad basada en la debilidad? Hay un dispositivo de construcción de subjetividad que finalmente hace que el sujeto crea que él no es capaz de agenciar mundo. Tema que en Latinoamérica ha sido ampliamente estudiado, ya en la construcción de subjetividad latinoamericana, y en donde recurrentemente se nos va diciendo, no, tú en el fondo en Chile, colegio municipal, no vaya a llegar a la universidad. El gerente va a ser internacional. O sea, a nosotros se nos constituye siempre en la debilidad, en esta voluntad de no poder. Lo importante entender aquí es que hay un ejercicio activo, hay una construcción activa y deliberada en esa construcción del no poder, ¿ya?
Dicho eso, como dos ideas centrales en el fondo, yo hice entrevistas con estas temporeras, ¿ya? Y quiero plantear en el fondo, voy a instalar la última distinción, perdón, antes de ir a los resultados. Y la última distinción tiene que ver con la noción de afectividad, ¿ya? Como somos herederos del periodo iluminista y del periodo de la modernidad racionalista, nosotros tendemos a aplicar estas categorías dicotómicas y tendemos a pensar, ¿cierto?, que los estados de ánimo, que las emociones son algo que nos acontece. Siempre estamos en este dual. Yo estoy aquí, de repente, pum, me viene una emoción. Siempre pensamos así. La propuesta tanto heideggeriana como nietzscheana va a entender que no hay otra forma de habitar que no sea en un plano de lo emocional. Somos emociones, actuamos desde las emociones. Y además, ya la emoción es propiamente corporalidad. ¿Qué emoción es la fuerza vital, ya, que me permite agenciar, actuar o no actuar, hacer o no hacer cosas? Y uno vive de esa forma de estar en el mundo. ¿Por qué esto es relevante para este caso? Porque si a nosotros nos construyen en subjetividades ficticias, en donde se nos comunica que no podemos hacer, vamos a adoptar determinados tipos de afectividades. Y una de las afectividades que a mí me emerge en el estudio, y no en este nomás, sino en otro que he realizado, es la afectividad de la resignación. O sea, ¿qué le pasa al trabajador chileno? Que uno se pregunta entonces qué es lo que pasa con todo el tema del sindicalismo, que el trabajador siente que no puede. Estoy solo, no tengo colectivo, está la ley es más poderosa que yo, entonces yo no puedo. Lo que yo quiero mostrar es que esa concepción de que yo no puedo es una construcción, ¿ya? Es una voluntad de poder realizada desde ciertos lugares, ¿ya? Cuando yo entrevisto a las temporeras, en el fondo, precisamente lo que es bonito lo que les pasa en ellas, en realidad, y es bonito porque en realidad en mi investigación, y dado el marco que tiene, que es un marco, cierto, como podríamos decir, holístico, yo no identifico culpables, o sea, como que también vivimos la dualidad, entonces culpable es el gobierno, es la ley y nosotros somos los buenos. Me pasa que cuando me meto en el mundo de la temporera en sí, lo que uno ve es que ellas, podríamos decir, están en una tensión entre una forma de habitar en la hacienda y una forma de habitar, podríamos decir, en un mundo que le da oportunidades, no quiero decir como modernidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estas temporeras han comenzado como a trabajar, pero se han autoimpuesto una subjetividad de un techo transparente, de vidrio que uno no puede ver, pero ya lo tienen puesto, de que en realidad no pueden ir más allá de lo que hacen cada temporada. Entonces ellas en realidad no se proyectan en hacer ninguna otra cosa más de lo que hacen en esa temporada en concreto. Es interesante porque cuando uno empieza a entender los trabajos a corto plazo, no solamente tienen que ver con que tengamos un tipo de contrato flexible, sino que también tiene que ver con los mismos deseos que tiene esta temporera en una forma particular de habitar. ¿Y de qué está nutrida esta forma particular de habitar? Es que en el espacio, ya, de la temporera chilena en forma concreta, en realidad la mujer está anclada aún de manera directa, estable y permanente a la casa y a los niños. Y no puede ser de otra manera. Y entonces en el fondo empieza a actuar toda una presión del marido, de la familia del marido, etcétera, porque ella trabaje, ¿ya? Y entonces ella en el fondo se debate entre agenciar una propia vida personal, desarrollarse, pero además responder a estos mandatos sociales. Y entonces, ¿qué le acomoda? Le acomoda el contrato temporal. O sea, lo que quiero decir es que esto es un ensamble no solamente de los intereses que vienen de empresarios, en donde contratos laborales sí les son útiles, sino que también se ensambla con una forma particular de vida que viene desde la hacienda, ¿ya? En la investigación que hace Rebolledo de la hacienda en Chile, ¿ya? Yo después le puedo pasar el paper completo, en realidad la hacienda también está circunscrita topológicamente. Entonces el hacendado el que podía explorar espacios fuera de la hacienda, ¿ya? Los inquilinos tenían una relación entre su casa y el campo de la hacienda, y las mujeres estaban relegadas a la casa, salvo escasas ocasiones que podían actuar como servicio en la casa del temporero. Este anclaje, esta forma de habitar anclada a la casa, de no poder salir, es lo que uno ve en las temporeras del valle, que uno dice, uy, pero San Felipe está súper central. Sí, pero que resulta que las mujeres no salen de San Felipe y los Andes, no salen en muchos años, están ancladas como un territorio y están particularmente ancladas a su casa,
¿ya? Este es un, 5 minutos. Este es un dispositivo familiar, pero este dispositivo familiar se ensambla a su vez con dispositivos de gestión que tiene la empresa que le hacen a ella sentir esta como resignación, no poder proyectarse y tener que permanecer siempre en este tipo de contratos. Y dentro de los dispositivos de la empresa que tenemos, primero tenemos contratos individuales. Esto es bien interesante porque cuando uno tenemos un contrato individual que tiene la forma de un contrato común. O sea, ellas entran no creyendo, porque ya lo saben, pero formalmente se presentan los contratos como que para todas las temporeras sean exactamente igual y uno firma un documento. Pero en negociación con la jefa, con la gerenta, yo sé que puedo obtener ciertos logros. En dinero, en tiempo, en llegar más tarde. Entonces, este dispositivo lo que hace es que empezar a quebrar el colectivo social, porque si bien el contrato es común para todas, en lo formal, en lo informal, ellas tienen que negociar de manera individual para obtener sus propios logros. Entonces empieza a pasar esta hiperreclusión con esta atomización que viene desde la administración de la gerencia, y lo otro que también ha hecho como la gerencia es lo que ya se comentó, hay un ejercicio concreto de prácticas antisindicales, pero aquí en el fondo lo que quiero poner el acento es en esta voluntad de no poder, en esta resignación que tienen las temporeras. Porque en realidad lo que les pasa a ellas, que son ellas mismas las que desinflan su organización social. O sea, finalmente son ellas las que finalmente se bajan. Y entonces, como han tenido la experiencia, porque lo que pasó concretamente, algo acá que lo voy a explicar, ¿cierto? Cuando un packing recibe una cantidad de uva, tiene que procesarla en el día que la recibe. O sea, la uva exportada debe ser limpiada, puesta en caja y después un golpe de frío. Si uno no hace eso en el día, la uva se deshidrata y no se puede exportar. Esto hace que el trabajo del packing sea muy difícil de regular de una manera taylorista, porque un día llega más uva y otro día llega un poquito menos uva. Y eso hace que quizás ustedes han escuchado, por ejemplo, que las temporeras tienen jornadas de trabajo larguísimas de 18 horas, porque a veces llega mucho más uva que hay que empacarla solamente. Y en este packing en puntual, ¿qué les pasó? Que le empezó a llegar ya varios días seguidos más volumen de uva, porque claro, le llegó el primer volumen de uva, le llegó el segundo, lo hicieron, y los campos vecinos se pusieron de acuerdo con el packing y le empezaron a mandar más, y se hizo constante. Entonces ellas en un minuto se estaban levantando, parten a la 1 de la tarde trabajando, pero tienen que dejar, como digo, toda su casa hecha antes. Entonces ellas igual se levantan a las 8 y estaban llegando a las 4 de la mañana a su casa, a las 5 de la mañana a su casa, y hasta que en un minuto ya se rebelan y dicen, en realidad no queremos más uva porque no tenemos como potencialidad física para limpiar todas estas uvas. Era tan simple como que, ¿cierto?, el dueño del packing le hubiera dicho a los otros empresarios de campo ahí, no me manden más uva, vaya a hacer otro packing, ¿ya? Porque en realidad mi gente está súper cansada. Pero lo que se hizo ahí fue decir en el fondo, o sea, el que no limpia no trabaja mañana. Y entonces hubo una amenaza concreta, inmediatamente algunas de ellas se bajaron, porque si ellas se hubieran mantenido como conglomerado de mujeres es imposible, porque en épocas de alta temporada en uva, tú pierdes a tu temporera en bloque y se te deshidrata toda tu uva por un montón de días. O sea, ellas tienen un montón de fuerza, y lo saben ambiguamente, porque lo que opera en ella es esta voluntad de no poder, ¿ya? Es eso lo que opera en ella, ¿ya? Entonces lo que tenemos es que finalmente ellas aprenden que no pueden actuar de manera como segundo dispositivo, no pueden actuar de manera colectiva, porque ellas mismas se traicionan a ellas. Y el tercer dispositivo de la gestión, lo que tenemos es que el trabajo cada vez más en el packing está hecho de manera individual. Uno trabaja individual, le pagan por caja limpiada, por caja embalada, entonces en realidad no tengo ninguna relación con mi compañera. Y la única relación que tengo con mi compañera es que mi compañera me marca el timing de trabajo. Cuando ella va más rápido, yo me doy cuenta que voy más lento, entonces me apuro. O sea, mi compañera sirve de competencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a parar un poquitito ahí? Pero ¿cuál es la gran como reflexión que yo hago con respecto a esto en el fondo? Que las estrategias que se han implementado para el manejo de estos vínculos laborales cortoplacistas, inestable y de acuerdo de mínimo, han sido en el fondo capacitación de trabajadoras, todas van en una línea cognitivista, ¿ya? Formación de sindicato que se agradece y avanzado, ¿ya? Capacitación también de las planas como administrativas,
Pero en realidad la apuesta, otra posible forma de intervenir o de apoyar es como abandonar un poquitito ese movimiento racionalista o dejarlo que siga actuando, pero trabajar desde los afectos. O sea, en la medida en que nosotros no potenciemos, en la medida en que nuestra gente no sepa que es capaz de ejercer cambio, hacerse cargo de su propia vida, es imposible que cambie este vínculo y la forma de negociar.